¿Te imaginas sentir que la sangre se te congela en las venas por el frío polar, mientras tus pies arden sobre un misterio que desafía toda lógica? Elena, una viuda despojada de su fortuna y dignidad, creyó que aquella cabaña olvidada en la cima de la montaña sería su tumba y la de sus 3 hijos. El viento aullaba como una bestia hambrienta, la nieve cubría cualquier esperanza de escape, pero bajo las maderas podridas del suelo, algo despertaba. No era una simple calefacción, ni un animal refugiado. Era un secreto que llevaba décadas esperando, un calor infernal que contrastaba con la muerte blanca del exterior. Cuando Elena, movida por la desesperación de madre, arrancó las tablas del piso, el vapor la golpeó en el rostro, pero no fue el calor lo que detuvo su corazón. Lo que sus ojos vieron en la oscuridad incandescente del subsuelo la paralizó de terror absoluto. ¿Qué harías tú si tu única salvación fuera también la puerta a una pesadilla inimaginable? El sonido del motor de la vieja camioneta de mudanzas, alejándose por el camino de tierra, fue el sonido más solitario que Elena había escuchado en toda su vida. Era un rugido que se desvanecía, llevándose consigo el último vestigio de civilización, dejándola allí, parada en medio de la nada, rodeada por una blancura infinita y cruel. La tormenta de nieve no era una predicción, era una realidad palpable que mordía la piel expuesta. Frente a ella se alzaba la propiedad. Llamarla casa hubiera sido un insulto a la arquitectura, llamarla refugio, una mentira piadosa. Era una estructura esquelética de madera ennegrecida por los años, con un techo que parecía ceder bajo el peso de la nieve acumulada y ventanas que parecían ojos vacíos y sin alma, observando con indiferencia su desgracia. Elena apretó contra su pecho al pequeño Lucas, de apenas 2 años, envolviéndolo en su propio abrigo hasta que sus brazos dolieron. A su lado, Sofía, de 8 años, tiritaba violentamente, sus dientes castañeteando con un ritmo que a Elena le partía el alma. Mateo el mayor, con sus 14 años recién cumplidos, intentaba mantener una postura valiente, cargando 2 maletas pesadas con sus manos enrojecidas por el frío. Pero Elena podía ver el terror puro en sus ojos oscuros, idénticos a los de su difunto padre. «Vamos adentro», dijo Elena, y su voz salió como un susurro que el viento devoró al instante. «Todo estará bien, niños. Es solo una aventura». Nadie le creyó, ni siquiera ella misma. Al empujar la puerta principal, ésta chirrió con un lamento metálico, como si la cabaña se quejara de ser perturbada después de tanto tiempo. El interior no era mucho mejor que el exterior. El aire olía a encierro, a madera húmeda y a abandono. No había muebles, salvo una mesa coja en el centro y unas cuantas sillas volcadas. El frío dentro era tan intenso que podían ver sus propios alientos formando nubes de vapor denso ante sus rostros. Elena dejó a Lucas sobre una de las maletas y buscó desesperadamente en los bolsillos de su abrigo la caja de fósforos. Sus manos temblaban tanto que dejó caer 3 antes de lograr encender uno. La pequeña llama iluminó brevemente la desolación de su nueva vida. Hacía apenas un mes, su vida era luz, calor y risas. Hacía un mes, su marido, Roberto, estaba vivo. Pero el accidente en la carretera no solo se llevó a Roberto, se llevó la protección. Elena cerró los ojos un instante, permitiendo que el recuerdo doloroso la asaltara. Recordó la lectura del testamento, la sonrisa de reptil de su cuñado, don Rogelio. Recordó cómo el abogado, con voz monótona, explicaba que las deudas de juego de Roberto, deudas que ella desconocía por completo, habían consumido la casa, los autos, las cuentas bancarias. Todo, excepto aquella parcela de tierra olvidada en la Sierra Alta, una herencia del abuelo que nadie quería, porque se decía que la tierra allí era mala. «Te estoy haciendo un favor, Elena», había dicho Rogelio, con esa falsa compasión que destilaba veneno, mientras acariciaba su anillo de oro. «Podría dejarte en la calle, pero soy un hombre de familia. Toma la cabaña. Es un techo. Es más de lo que mereces por no haber cuidado las finanzas de mi hermano». La rabia calentó a Elena por un segundo, pero el frío de la realidad la trajo de vuelta. No tenía dinero, no tenía a nadie.
Su propia familia le había dado la espalda años atrás por casarse con Roberto. Estaba sola, completamente sola contra la montaña. «Mamá, tengo hambre», gimió Sofía sacándola de sus pensamientos. Elena se movió rápido. Organizaron un campamento improvisado en lo que parecía ser la sala principal. Juntaron todas las mantas que traían, hicieron una montaña de ropa y se acurrucaron juntos en un rincón, lejos de las ventanas rotas que habían tapado con cartones y plásticos viejos. La noche cayó con una rapidez brutal y con la oscuridad la temperatura descendió a niveles peligrosos. El viento golpeaba las paredes de madera como si quisiera derribarlas. Elena no podía dormir. Vigilaba el sueño de sus hijos, frotando sus pequeñas manos, asegurándose de que sus pechos subieran y bajaran. El miedo a la hipotermia era un monstruo que respiraba en su nuca. «Si nos dormimos y el fuego se apaga, quizás no despertemos», pensó con horror. Fue entonces, en el silencio sepulcral de la madrugada, cuando lo escuchó. No era el viento, no era el crujir de la madera por el frío, era un sonido rítmico, profundo, gutural. «Glup, shh, glup», venía de abajo. Elena se incorporó, tensa. El sonido se repetía, constante, como el latido de un corazón enfermo o el respirar de una bestia dormida bajo los cimientos. Movida por un instinto de protección, se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación en penumbra, guiada solo por la pálida luz de la luna que se filtraba por las grietas. Sus pasos crujían sobre el suelo helado, hasta que llegó a la esquina más alejada de la sala, cerca de donde debería haber estado una chimenea que había sido tapiada hace años. Allí el sonido era más fuerte, y no solo el sonido. Elena se detuvo en seco. Sus pies, cubiertos por 2 pares de calcetines de lana, sintieron algo extraño. Calor. Se arrodilló, incrédula. Puso la mano sobre las tablas del suelo. Retiró la mano de golpe con un grito ahogado. La madera quemaba. Mientras el resto de la casa era un congelador mortal, esa esquina específica del suelo irradiaba un calor intenso, casi insoportable. «¿Qué demonios?», susurró para sí misma. El contraste era violento. Su aliento salía como hielo, pero su palma sudaba al tocar el suelo. Acercó el oído a la madera. El sonido de burbujeo era inconfundible ahora. Algo hervía allí abajo. ¿Una tubería rota? Imposible. No había agua corriente ni gas. ¿Un animal? Demasiado calor para ser un cuerpo vivo. La curiosidad y la necesidad desesperada de entender esa fuente de calor, que podría ser su salvación o su muerte, la impulsaron a actuar. Buscó en la caja de herramientas que Mateo había traído, la única herencia útil de su padre. Encontró una palanqueta de hierro oxidado. Elena miró a sus hijos dormidos. Si había algo peligroso ahí abajo, tenía que saberlo antes de que despertaran. Con el corazón martilleando en su pecho tan fuerte que le dolían las costillas, clavó la palanqueta en la junta de 2 tablas anchas y viejas. La madera, podrida por la humedad y el tiempo, se dio con un crujido seco que sonó como un disparo en la noche silenciosa. Hizo fuerza. Sus músculos, cansados por la mudanza y el estrés, se tensaron al límite. Una tabla se levantó. Luego otra. Atención, oyentes. Antes de que Elena descubra lo que se oculta bajo sus pies, quiero pedirles un favor rápido. Si están sintiendo el frío de esta historia, denle me gusta al video y suscríbanse al canal para no perderse los siguientes capítulos. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos escuchan esta noche? ¿Alguna vez han estado en un lugar tan frío que duele? Elena jadeó cuando una columna de vapor caliente y con un olor acre, como a azufre y metal viejo, le golpeó la cara. Tosió, apartando el humo con la mano, y se asomó al agujero irregular que acababa de abrir en el suelo de su nuevo hogar. Esperaba ver tierra, rocas, quizás un sótano inundado, pero lo que vio desafiaba toda razón. Una luz rojiza, tenue y pulsante, emanaba de las profundidades, iluminando una caverna natural que se abría justo debajo de los cimientos. El suelo allá abajo no era de tierra firme, era una superficie líquida y viscosa que burbujeaba furiosamente,
lanzando géiseres de vapor contra las paredes de piedra. La cabaña estaba construida sobre una caldera activa, una herida abierta en la tierra. Pero no fue el fenómeno geológico lo que le heló la sangre a Elena, haciéndola olvidar el calor que le quemaba las mejillas. Fue lo que había en el centro de ese lago hirviente. Sobresaliendo de la bruma, en una pequeña isla de roca negra rodeada por el lodo hirviente, había algo que parecía un altar, y sobre el altar, iluminado por el resplandor rojo del magma y el vapor, había una figura. Parecía humana. Estaba sentada en un trono de piedra, inmóvil, con las cuencas de los ojos vacías mirando directamente hacia arriba, hacia donde Elena se asomaba. La figura sostenía algo en sus manos esqueléticas, algo que brillaba con un resplandor dorado intenso, ajeno a la suciedad y al horror del entorno. Elena sintió que el mundo daba vueltas. El miedo primitivo le gritaba que corriera, que tomara a sus hijos y huyera a la nieve, porque lo que estaba ahí abajo no pertenecía al mundo de los vivos. Pero sus ojos no podían apartarse de aquel brillo dorado en las manos del muerto. ¿Era posible? ¿Estaba viendo alucinaciones por el frío? ¿O acababa de encontrar la razón por la que su suegro había prohibido a todos acercarse a esta montaña? El suelo hervía, sí, pero la mirada vacía de aquel guardián subterráneo y el secreto que protegía entre el vapor mortal la dejaron más fría que la tormenta que rugía afuera. Elena soltó la palanqueta, que cayó por el agujero y tardó 3 segundos eternos en golpear la roca de abajo con un clank metálico que resonó como una campana de sentencia. La figura de abajo no se movió, pero desde la oscuridad de la caverna, más allá de la luz roja, algo más sí lo hizo. Un sonido de arrastre. Alguien o algo más estaba allí abajo con el muerto, y ahora sabía que ella estaba arriba. Elena retrocedió, arrastrándose sobre sus codos hasta chocar contra la pared de madera podrida. Su respiración era agitada, entrecortada por el pánico y el aire gélido de la cabaña. Abajo, en la garganta de la tierra, el resplandor rojizo seguía pulsando como una herida infectada, y ese sonido de arrastre se detuvo, dejando un silencio pesado, cargado de amenazas. Miró hacia el rincón donde dormían sus hijos. Lucas tosió, un sonido seco y profundo que resonó en el pecho de Elena como un golpe de martillo. El frío estaba ganando la batalla. Si no hacía algo, si no aprovechaba ese calor infernal que brotaba del subsuelo, sus hijos no despertarían a la mañana siguiente. La hipotermia era un asesino silencioso, más letal que cualquier fantasma o bestia que pudiera habitar en las profundidades. «Por ellos», susurró, cerrando los ojos un instante para invocar la imagen de su esposo, buscando una fuerza que creía haber perdido. Con manos temblorosas, buscó en la caja de herramientas de Mateo. Encontró una linterna de manivela y una cuerda de remolque, vieja pero resistente, que su marido solía llevar en el maletero por si acaso. Ató un extremo de la soga a la viga maestra de la cabaña, probando su resistencia con todo su peso. La madera crujió, pero aguantó. Elena se asomó de nuevo al agujero. El vapor subía empañando sus gafas. El miedo le gritaba que no bajara, que cubriera el hueco y esperara la muerte blanca abrazada a sus pequeños, pero el instinto de supervivencia rugía más fuerte. Se deslizó por la apertura, sintiendo cómo el ambiente cambiaba drásticamente. Dejó atrás el reino del hielo para entrar en una atmósfera sofocante, húmeda y con un olor penetrante a minerales y tiempo estancado. Sus botas tocaron suelo firme tras descender unos 5 metros. No era lodo hirviente donde aterrizó, sino una cornisa de piedra negra, resbaladiza por la condensación. Elena encendió la linterna. El haz de luz cortó la bruma y reveló la verdadera naturaleza de aquel lugar. No era simplemente una cueva natural. Alguien, hacía mucho tiempo, había trabajado la piedra. Había arcos reforzados con vigas de hierro oxidadas y tuberías gruesas de cobre que recorrían las paredes como venas metálicas, capturando el vapor de la caldera volcánica que burbujeaba más abajo. Era una obra de ingeniería antigua y loca, una máquina térmica escondida en las entrañas del mundo. Elena dirigió la luz hacia el centro del lago de lodo hirviente,
hacia la isla, donde había visto la figura sentada en el trono. Su corazón se detuvo un segundo y luego volvió a arrancar con furia. Ahora de cerca, la visión era grotesca, pero menos sobrenatural de lo que temía, aunque igual de macabra. La persona no era un cadáver reciente, ni un demonio. Era un maniquí antiguo, vestido con un traje de época victoriana, apolillado y cubierto de moho. Su rostro era una máscara de cera derretida por el calor constante, dándole esa expresión de horror eterno. Estaba colocado allí deliberadamente, un espantapájaros diseñado para aterrorizar a cualquier intruso supersticioso. «Es un truco», murmuró Elena, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Quién se tomaría tantas molestias? Pero lo que el maniquí custodiaba no era falso. A sus pies, y apiladas contra las paredes de la cornisa donde Elena estaba parada, había cajas. Docenas de ellas. Eran cajones de madera reforzada, marcados a fuego con un emblema que ella reconoció al instante. 2 lobos rampantes sosteniendo una llave. El escudo de armas de la familia Castillo, los antepasados de su esposo. Elena se acercó a una de las cajas más cercanas. La madera estaba tibia al tacto. Con la ayuda de la palanqueta que había caído antes, forzó la tapa. Los clavos chirriaron, protestando por ser despertados de su sueño de décadas. Al levantar la tapa, el brillo dorado la golpeó. No eran monedas sueltas, eran lingotes, barras de oro macizo, toscas, sin refinar, pero innegablemente valiosas. Y debajo de ellas, fajos de documentos envueltos en hule para protegerlos de la humedad. Elena cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el sudor que perla su frente por el calor agobiante. Allí estaba, la leyenda familiar de la que Rogelio, su cuñado, siempre se burlaba cuando estaban sobrios y codiciaba cuando estaba ebrio. La fortuna perdida del abuelo Castillo. No se había perdido en un mal negocio, se había escondido, se había enterrado bajo la montaña más inhóspita para que nadie indigno pudiera tocarla. «Somos ricos», sollozó tomando un lingote. Pesaba 1 tonelada en su mano, pesaba como la libertad. Pero la euforia duró poco. El aire allí abajo era pesado, difícil de respirar. El azufre comenzaba a picarle en la garganta. Si se quedaba mucho tiempo, se asfixiaría. Y si intentaba subir el oro ahora, el esfuerzo la mataría antes de sacar la primera caja. Además, tenía un problema más urgente. El frío arriba seguía siendo mortal. Elena miró las tuberías de cobre. Algunas tenían válvulas grandes, ruedas de hierro que parecían timones de barco. Comprendió la lógica del abuelo Castillo. No solo había escondido el oro, había construido un refugio autosuficiente. Si lograba abrir las válvulas correctas, el vapor caliente circularía por debajo del suelo de la cabaña, convirtiendo el piso helado en un radiador gigante. Se acercó a la válvula principal, que tenía una placa de bronce casi ilegible. Sistema de calefacción. Peligro. Con un esfuerzo titánico agarró la rueda caliente con las mangas de su abrigo, protegiendo sus manos. Giró. El metal gimió. Giró de nuevo. ¡Shhh! Un chorro de vapor escapó de una junta, pero luego un sonido profundo de circulación comenzó a vibrar en las paredes. El sistema, milagrosamente, todavía funcionaba. El calor comenzó a ascender, controlado, hacia la superficie. Elena se disponía a subir de nuevo, satisfecha por haber salvado a sus hijos del frío y haber encontrado su salvación económica, cuando vio algo sobre una mesa de trabajo improvisada en un rincón de la cueva. Era un libro encuadernado en cuero negro. Se acercó y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas. Era el diario del abuelo de Roberto. Leyó la última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa y frenética. Octubre de 1972. He terminado. Rogelio es un buitre igual que su padre. Nunca tendrán mi oro. He sellado la cabaña, la montaña cuidará de mi legado. Pero cuidado al que venga con avaricia en el corazón. He preparado trampas. He preparado el juicio. Quien intente robar sin conocer el secreto de la válvula maestra, morirá quemado vivo por el aliento del dragón.
Solo la sangre inocente sabrá cómo domar a la bestia. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La sangre inocente. Ella había manipulado la válvula por instinto, por necesidad, no por avaricia. Había activado una trampa o la había desactivado. De repente, un ruido arriba la paralizó. No era el viento. Eran pasos, pesados, botas con suela de goma crujiendo sobre la madera vieja de la sala, justo encima de su cabeza. El corazón de Elena se detuvo. Sus hijos estaban arriba, dormidos, vulnerables. «¿Hola?» Una voz masculina, ronca y desconocida, gritó desde la entrada de la cabaña. «¿Hay alguien en este nido de ratas?» «Vi luz. Sé que están ahí». Elena apagó su linterna de golpe, sumiéndose en la penumbra roja y humeante. El pánico la invadió. No era Rogelio, la voz era diferente. ¿Ladrones? ¿Vagabundos? ¿O alguien que sabía lo que se escondía allí abajo? Miró hacia la cuerda que colgaba del agujero. Si subía, la verían salir del suelo. Si se quedaba, dejaría a sus hijos a merced del intruso. El hombre de arriba dio otro paso, esta vez más cerca de los niños. «Vaya, vaya. Mira qué tenemos aquí», dijo la voz ahora con un tono siniestro. «Cachorritos durmiendo». La furia maternal estalló en el pecho de Elena, borrando el miedo. Agarró la palanqueta de hierro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No importaba el oro, no importaba el diario ni la maldición del abuelo. Nadie tocaría a sus hijos. Comenzó a trepar por la cuerda, silenciosa como una araña, ascendiendo desde el infierno hacia una amenaza muy real y humana. Mientras subía, el calor de las tuberías comenzaba a calentar el suelo de madera arriba. El intruso lo notaría en cualquier momento. El elemento sorpresa era su única arma. Elena llegó al borde del agujero y se asomó apenas unos milímetros. Vio unas botas llenas de nieve parada a escasos metros de donde Sofía dormía. El hombre sostenía algo en la mano. Un arma. La viuda apretó los dientes. La noche apenas comenzaba, y la cabaña helada estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La situación es crítica. Elena está atrapada entre el fuego subterráneo y un asesino en la superficie. ¿Creen que el sistema de calefacción que activó Elena será su salvación o su condena? No olviden dejar su teoría en los comentarios. ¿Quién creen que es este hombre misterioso enviado por Rogelio? Elena emergió de las entrañas de la tierra como una aparición surgida del mismo infierno. El vapor se aferraba a sus ropas, y su rostro, manchado de hollín y sudor, reflejaba una determinación salvaje que nunca supo que poseía. Sus ojos se fijaron en las botas del intruso, un hombre corpulento envuelto en una chaqueta de cuero desgastada que olía a tabaco barato y a maldad destilada. Él todavía no la había visto. Estaba demasiado ocupado observando con una mezcla de asombro y codicia cómo el hielo de la habitación comenzaba a derretirse en charcos humeantes. El suelo, aquel tablero de madera que antes era un bloque de hielo, ahora vibraba. El sistema de válvulas que Elena había accionado estaba enviando oleadas de energía geotérmica directamente bajo las tablas. La nieve que el hombre había traído en sus suelas se evaporaba con un siseo violento, creando una neblina baja que serpenteaba por el piso como serpientes blancas. «¿Qué clase de brujería es esta?», gruñó el hombre, moviendo su arma con nerviosismo. Elena no esperó a que él descubriera el agujero. Con un movimiento felino, se impulsó hacia afuera y, antes de que el extraño pudiera reaccionar, descargó la palanqueta de hierro sobre sus pantorrillas. El golpe fue seco, contundente, cargado con todo el dolor de una viuda que no tenía nada más que perder. El intruso soltó un alarido que desgarró el silencio de la montaña. Cayó de rodillas, y fue entonces cuando el verdadero horror lo alcanzó. El suelo en esa zona estaba alcanzando temperaturas extremas. Al contacto con la madera ardiente, el hombre gritó de nuevo, sintiendo cómo el calor atravesaba sus pantalones y quemaba su piel. El arma salió disparada por el impacto, deslizándose hacia el rincón donde Mateo, ya despierto y con los ojos como platos, se lanzaba a proteger a sus hermanos menores. «¡Mamá!», gritó Mateo, su voz quebrándose por el terror.
«Quédate atrás, Mateo. Lleva a tus hermanos al rincón de la ventana», ordenó Elena poniéndose de pie y alzando de nuevo su herramienta de hierro. El hombre, a quien llamaremos Braulio, se retorcía en el suelo, tratando de alejarse del calor que emanaba de las tablas. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y lo que vio allí lo hizo temblar más que el dolor. No vio a una víctima, vio a una loba defendiendo su cubil. «Detente, solo venía a echar un vistazo», chilló Braulio intentando ponerse en pie, pero sus piernas no le respondían. «¿Quién te envió?», preguntó Elena con una voz fría que contrastaba con el aire sofocante de la habitación. «Fue Rogelio. Habla o te juro por la memoria de mi marido que te empujaré por ese agujero y dejaré que la tierra te trague viva». Braulio tragó saliva, mirando de reojo el vapor que salía del suelo abierto. La luz rojiza que emanaba de abajo iluminaba el rostro de Elena dándole un aspecto espectral. «Don Rogelio, él dijo que el abuelo dejó algo aquí», tartamudeó el hombre. «Dijo que la viuda no duraría una noche en el frío. Yo solo tenía que esperar a que ustedes ya no fueran un problema para entrar y buscar. Pero este lugar está maldito, el suelo quema, es el aliento del diablo». Elena sintió una náusea profunda. Su propio cuñado no solo la había enviado a morir, sino que había mandado a un carroñero para recoger los restos y saquear el secreto de la familia. La traición de Rogelio era completa, una mancha negra que no conocía límites. «Vete», dijo Elena, bajando la palanqueta pero manteniendo la guardia. «Vete ahora mismo a través de esa tormenta. Si vuelves a acercarte, no será el suelo lo que te queme». Braulio, arrastrándose con dificultad y soltando maldiciones entre dientes, logró llegar a la puerta. Se lanzó hacia la noche blanca, donde la nieve lo recibió con un abrazo gélido que seguramente aliviaría sus quemaduras, pero pondría a prueba su supervivencia. Elena cerró la puerta de golpe y la aseguró con una viga de madera pesada. El silencio volvió, pero era un silencio diferente. La cabaña ya no estaba helada, ahora estaba tibia, casi acogedora, aunque el olor a azufre seguía presente. Los niños se acercaron a ella temblando. Lucas lloriqueaba bajito y Sofía se abrazaba a las piernas de su madre. «Mamá, ¿qué hay ahí abajo?», preguntó Sofía, señalando el resplandor rojo que salía del suelo abierto. Elena suspiró, arrodillándose para quedar a la altura de sus hijos. Les explicó con palabras sencillas que el abuelo había dejado un regalo escondido para protegerlos. Les habló del calor de la tierra y de cómo ese calor sería su escudo. No les habló del hombre de cera ni de las barras de oro. Había secretos que los niños no necesitaban cargar todavía. Pasaron las siguientes 3 horas trabajando juntos. Bajo la dirección de Elena, usaron las tablas sueltas para crear una barrera alrededor del agujero, dejando solo una apertura controlada para que el calor circulara sin que nadie cayera por accidente. Elena descubrió que, al manipular las válvulas desde arriba con un gancho, podía regular la temperatura. La cabaña helada se estaba transformando en un búnker térmico. Sin embargo, la inquietud no abandonaba a Elena. Recordaba las palabras del diario: «Quien intente robar sin conocer el secreto de la válvula maestra, morirá quemado vivo». Ella había tenido suerte, o quizás, como decía el diario, su sangre inocente la había guiado. Pero Rogelio no era inocente, y él vendría pronto. Mateo, que había estado explorando los alrededores de la chimenea tapiada, llamó a su madre. «Mira esto, mamá. Hay una caja metálica aquí, detrás de este ladrillo suelto». Elena se acercó. En efecto, en un nicho oculto tras la mampostería, había una pequeña caja de seguridad con una radio de onda corta y varios mapas de la propiedad. La radio, alimentada por una batería de larga duración que milagrosamente aún conservaba algo de carga, emitió un estallido de estática. Elena ajustó el dial. Sus dedos se detuvieron cuando una voz familiar surgió de los altavoces, distorsionada pero reconocible. Era la voz de Rogelio, hablando por una frecuencia privada. Braulio no responde. Ese imbécil ya debería haber confirmado que la mujer y los mocosos están fuera de combate. No importa. La tormenta está amainando por el este. Estaremos allí en 4 horas con las palas y el equipo de carga.
Si Elena sigue viva, la sacaremos a rastras. Ese oro es mío por derecho de sangre, no de una mujer que solo sabe llorar sobre una tumba. Elena apagó la radio. Sus manos ya no temblaban. La tristeza se había evaporado, dejando solo una resolución de acero. Miró a sus 3 hijos. Mateo, que sostenía el arma de Braulio con una seriedad impropia de su edad. Sofía, que intentaba calmar al pequeño Lucas. Y el bebé, que finalmente dormía gracias al calor del suelo. Tenía 4 horas, 240 minutos para prepararse. «Hijos», dijo Elena, con una calma que los sorprendió. «Don Rogelio viene hacia aquí. Cree que somos débiles. Cree que esta cabaña es nuestra prisión». Se acercó de nuevo al agujero del suelo, observando el vapor que subía como el aliento de un dragón despertando. «Pero no sabe que ahora somos los dueños del fuego. Mateo, ayúdame a bajar de nuevo. Necesitamos traer esas cajas arriba, pero no todas, solo las que contienen la verdad. Y luego vamos a enseñarle a tu tío lo que sucede cuando intentas quemar a alguien que ya camina entre las llamas». Elena sabía que no podía huir por la nieve con 3 niños. La montaña estaba cerrada. Su única opción era luchar. El suelo hervía y ese calor sería su arma más poderosa. Empezó a idear un plan usando el sistema de tuberías del abuelo. Si podía sobrecargar la presión de las válvulas en el momento justo, la cabaña no sería solo un hogar. Se convertiría en una trampa mortal para cualquiera que intentara entrar por la fuerza. La viuda, la mujer que todos creían quebrada, se puso a trabajar con una energía frenética. El secreto escondido ya no era un peso, era su espada. Mientras afuera el viento seguía aullando, dentro de la cabaña, el corazón de la montaña latía al ritmo de una madre dispuesta a todo. El tiempo, ese verdugo silencioso que no conoce de clemencias, avanzaba inexorable. Las 4 horas de plazo se habían consumido como una vela en medio de un vendaval, dejando tras de sí un rastro de preparativos frenéticos y miradas cargadas de angustia. La cabaña, que horas antes era un ataúd de hielo, ahora vibraba con una energía contenida, similar a la de una olla a presión a punto de estallar. Elena había dejado de ser la viuda doliente para convertirse en la arquitecta de una fortaleza imposible. Bajo sus pies, el corazón geotérmico de la montaña latía con fuerza. Siguiendo las instrucciones crípticas del diario del abuelo y usando una intuición nacida de la desesperación, Elena había manipulado el sistema de tuberías de cobre. Con la ayuda de Mateo, taladraron agujeros estratégicos en las tablas del piso cerca de la entrada principal y las ventanas. Conectaron mangueras viejas de alta presión, encontradas en el sótano, a las válvulas secundarias de la caldera natural. Si sus cálculos eran correctos, cualquier intento de forzar la entrada liberaría un torrente de vapor hirviente capaz de despellejar a un hombre en segundos. «Mamá, ¿crees que vendrán de verdad?», preguntó Mateo limpiándose el sudor de la frente, con el dorso de la mano sucia de grasa y hollín. La temperatura dentro de la casa había subido considerablemente, creando un ambiente tropical y sofocante que contrastaba con la nevisca exterior. «Tu tío Rogelio no es un hombre que acepte perder, hijo», respondió Elena, revisando por 10ª vez la carga de la vieja escopeta de caza que había rescatado de las profundidades. «Él cree que esto es un juego de poder. Cree que somos piezas de ajedrez que puede tirar del tablero, pero olvidó que en esta montaña el tablero está vivo». De repente, el resplandor de unos faros cortó la oscuridad de la noche, barriendo las paredes de la cabaña como ojos de depredadores luminosos. El rugido de motores diésel rompió la sinfonía del viento. No era un solo vehículo, eran 3 camionetas todoterreno, monstruos de metal negro equipados para la nieve, que se abrían paso por el camino casi invisible. Elena corrió a la ventana, espiando a través de una rendija en las tablas que usaban como barricada. «Sofía, lleva a Lucas al refugio de piedra abajo, justo donde empieza la escalera», ordenó Elena sin voltearse. Su voz era firme, carente de temblores. «No bajen hasta el fondo donde está el vapor, quédense en el rellano intermedio. Y pase lo que pase, tápense los oídos». Los vehículos se detuvieron formando un semicírculo frente al porche de la cabaña. Las puertas se abrieron y varias figuras descendieron.
Hombres armados con barras de metal, linternas potentes y lo que parecían ser bidones de gasolina. En el centro, bajando con una calma arrogante de la camioneta más lujosa, estaba don Rogelio. Llevaba un abrigo de piel costoso que parecía obsceno en aquel paraje salvaje y fumaba un cigarro, cuya brasa brillaba como una estrella maligna. Rogelio dio un paso al frente, sus botas crujiendo en la nieve fresca. Tomó un megáfono que uno de sus secuaces le tendió. ¡Elena! Su voz, amplificada y distorsionada, resonó contra los árboles y rebotó en las paredes de la cabaña. «Sé que estás ahí, querida cuñada. Braulio me contó que has estado jugando con las tuberías. Muy ingeniosa. Pero se acabó el recreo. Sal ahora con los niños y te prometo un pasaje de autobús a donde quieras ir, lejos de aquí». Dentro, Elena apretó la escopeta. Sabía que era mentira. Rogelio no podía dejar cabos sueltos, no ahora que ella conocía la existencia del oro y tenía los documentos que probaban el fraude de su herencia. «Lárgate, Rogelio», gritó Elena desde la ventana, sin mostrarse. «Esta propiedad es mía. Tengo los papeles del abuelo. Sé lo que hiciste con el dinero de Roberto». Una risa seca y cruel brotó del megáfono. «¿Papeles? ¿Justicia? Elena, por favor, estamos en medio de la nada. Aquí la ley es la que dicta el más fuerte. Y lamento decirte que una mujer sola con 3 mocosos no es fuerza. Es un estorbo». Rogelio hizo una señal con la mano. 2 de sus hombres avanzaron hacia el porche, subiendo los escalones de madera podrida con cautela. Llevaban palancas de hierro. Iban a forzar la puerta. Elena miró a Mateo, que estaba agazapado junto a la válvula principal que controlaba los inyectores de la entrada. El chico estaba pálido, pero sus ojos estaban fijos en su madre, esperando la orden. «Espera», susurró Elena. «Espera a que toquen la puerta». Los hombres llegaron al umbral. Uno de ellos levantó la pierna para dar una patada a la madera vieja. «Ahora, Mateo, gira la rueda». El chico usó todo su peso para girar la válvula oxidada. Abajo en la caverna, la presión liberada rugió. «¡Se! El sonido fue ensordecedor, similar al despegue de un cohete. De los agujeros que habían taladrado en el suelo del porche, justo frente a la puerta, salieron columnas verticales de vapor sobrecalentado a una presión brutal. La trampa del dragón funcionó a la perfección. Los 2 hombres de Rogelio fueron envueltos en una nube blanca y abrasadora. Sus gritos de dolor se mezclaron con el silbido del vapor. Retrocedieron tropezando, cayendo por las escaleras hacia la nieve, manoteando sus rostros enrojecidos y ampollados. El vapor creó una barrera visual impenetrable frente a la casa. «¡Maldita sea!», bramó Rogelio, retrocediendo para cubrirse detrás de su camioneta. «Están locos. Nos van a cocinar a todos». Dentro de la cabaña, Elena abrazó a Mateo brevemente. «Lo hiciste bien, pero eso solo los detendrá un momento. Ahora saben que no pueden entrar caminando». El silencio volvió al exterior, tenso y pesado. El vapor se disipaba lentamente en el aire helado. Rogelio, furioso por la humillación y el dolor de sus hombres, cambió de táctica. Ya no le importaba recuperar la cabaña intacta. El oro estaba en el subsuelo, protegido por roca. La estructura de madera encima era prescindible, y sus ocupantes también. «Muy bien, Elena», gritó Rogelio sin el megáfono, su voz cargada de odio puro. «Tú lo quisiste. Si te gusta tanto el calor, vamos a darte un poco más. Quemen la maldita choza». Los hombres restantes, obedeciendo la orden, tomaron los bidones de gasolina y comenzaron a preparar cócteles Molotov improvisados con botellas de vidrio y trapos. Elena vio el brillo de los encendedores desde la ventana. El pánico frío le recorrió la espalda. Contra el vapor tenían defensa. Contra las balas tenían la piedra del sótano. Pero el fuego consumiría el oxígeno, y si la cabaña colapsaba sobre la entrada del túnel, quedarían enterrados vivos. «¡Abajo! ¡Todos abajo, ahora!», gritó Elena, empujando a Mateo hacia la trampilla del suelo. La situación ha escalado a un nivel mortal. Rogelio ha decidido convertir la cabaña en una pira funeraria.
El fuego está a punto de encontrarse con el vapor. Antes de ver el desenlace explosivo, quiero que piensen, ¿qué harían ustedes en el lugar de Elena? ¿Rendirse y confiar en la misericordia de un monstruo o esconderse en las entrañas de la tierra y rezar para no quedar sepultados? Dejen su respuesta en los comentarios ahora mismo. El primer cóctel Molotov voló por el aire, girando, dejando una estela de líquido inflamable. Se estrelló contra el techo de la cabaña. El fuego prendió al instante en la madera seca y vieja, alimentado por el viento. Luego otro impactó contra la pared lateral, y otro más rompió la ventana de la cocina. El interior de la cabaña comenzó a llenarse de humo negro y denso. El calor geotérmico que subía del suelo se mezcló con el calor abrasador de las llamas que descendían del techo. La temperatura se volvió infernal. Elena fue la última en bajar por el agujero hacia la cueva. Antes de descender, miró hacia atrás. Su hogar ardía. Las llamas lamían las paredes donde hacía unas horas había intentado construir una vida. Pero no sentía tristeza, solo una furia volcánica. Ya en la cornisa de piedra del subsuelo, con sus hijos acurrucados y tosiendo, Elena escuchó el crepitar del fuego arriba. El techo estaba a punto de ceder, pero entonces tuvo una idea suicida, una idea que venía directamente de la última página del diario del abuelo, una advertencia que ella había leído, pero no comprendido hasta ese instante. Si la presión no se libera por las válvulas secundarias, la caldera principal buscará su propia salida. La tierra reclamará lo suyo con una explosión de agua y furia. Las válvulas que controlaban la presión estaban arriba, en la cabaña que ahora ardía. Si el fuego dañaba los controles, o si ella misma manipulaba la presión desde abajo bloqueando el retorno, la caldera no solo calentaría la casa. La caldera explotaría hacia arriba como un geyser, llevándose consigo la cabaña, el fuego y a cualquiera que estuviera cerca. Era una apuesta final, destruir todo para salvarse. Rogelio y sus hombres se acercaban a la casa en llamas, riendo, esperando ver salir a la familia tosiendo para capturarlos. No sabían que el suelo bajo sus pies estaba a punto de convertirse en una bomba de tiempo geológica. Arriba, las vigas crujían. Abajo, el lago de lodo hirviente comenzó a burbujear con una violencia nueva. El nivel del líquido subía rápidamente. Las tuberías temblaban tanto que el polvo caía del techo de la cueva sobre el cabello de Elena. «Cúbranse la cabeza», susurró ella, poniendo sus manos sobre una gran rueda de hierro oxidado que sobresalía de la pared de roca, la válvula maestra de la que hablaba el diario. «Vamos a hacer que la montaña grite». Con el fuego consumiendo su refugio y los asesinos rodeando las cenizas, Elena comenzó a girar la rueda en la dirección prohibida, cerrando el escape de seguridad, obligando a la presión a acumularse hasta el punto de no retorno. El sonido resultante fue un gemido grave proveniente de las profundidades del planeta, un aviso de que la devastación era inminente. El suelo hervía, sí, pero pronto el suelo estallaría. Justo cuando Elena da el último giro a la válvula, una viga en llamas cae desde arriba y bloquea parcialmente la salida del túnel, atrapándolos abajo. Al mismo tiempo, el manómetro de presión de la caldera se rompe el cristal y la aguja entra en la zona roja de peligro crítico. Arriba, Rogelio patea la puerta principal, entrando al infierno de fuego buscando los cuerpos, sin saber que está parado sobre la boca de un volcán a punto de despertar. Elena mira a sus hijos, mira el techo de roca que vibra y se pregunta si acaba de firmar su salvación o su sentencia de muerte. El rugido subterráneo se convirtió en una vibración que sacudía los huesos, un terremoto localizado que emanaba directamente del corazón de la caldera. Abajo, en la cornisa de piedra, el aire se había vuelto irrespirable, denso por el vapor saturado y el miedo palpable. Elena, con las manos ampolladas por el esfuerzo de sellar la válvula maestra, se lanzó sobre sus hijos, cubriéndolos con su propio cuerpo contra la pared más lejana del túnel, lejos del pozo hirviente que ahora amenazaba con desbordarse. Arriba, el infierno tenía otro rostro. La cabaña era una estructura agonizante,
devorada por lenguas de fuego que danzaban con violencia en la noche nevada. Don Rogelio, cegado por la codicia y la furia, había entrado en la sala principal, protegiéndose el rostro con el brazo. El calor era insoportable, pero su deseo de ver los cadáveres, de confirmar su victoria y reclamar el oro, lo empujaba hacia adelante como una polilla hacia la luz. «¡Elena!», gritó, su voz apenas audible sobre el estruendo del incendio y el bramido de la tierra. «Sal y muere con dignidad, maldita sea». Pero Elena no estaba allí para escuchar. Estaba bajo sus pies contando los segundos. 1. El suelo de madera comenzó a abombarse hacia arriba, las tablas gimiendo bajo una presión imposible. 2. Las tuberías de cobre que recorrían las paredes estallaron simultáneamente, lanzando chorros de vapor como dagas blancas que cortaban el humo negro. 3. La explosión no fue de fuego, sino de agua y roca. Fue como si la montaña hubiera decidido vomitar a los intrusos. Con un estruendo que hizo temblar los pinos a kilómetros de distancia, el suelo de la cabaña se desintegró. Una columna masiva de agua hirviente, lodo y vapor supercalentado salió disparada hacia el cielo, atravesando el techo en llamas y llevándose consigo todo lo que encontró a su paso. Rogelio, que estaba parado justo en el epicentro de la sala buscando la trampilla, no tuvo tiempo ni de gritar. La fuerza del geyser lo golpeó con la potencia de un tren de carga, lanzándolo hacia arriba, envuelto en una nube de escombros ardientes y vapor mortal. Su cuerpo voló como un muñeco de trapo, saliendo despedido por el techo destruido y cayendo metros más allá, sobre la nieve profunda, humeante e inmóvil. La cabaña, debilitada por el fuego y destrozada desde sus cimientos por la explosión geotérmica, colapsó sobre sí misma. Las paredes cayeron hacia adentro, creando una pira funeraria sobre el agujero abierto. Abajo, en la cueva, el sonido fue apocalíptico. Rocas y vigas en llamas cayeron al lago de lodo, provocando salpicaduras mortales. Pero la cornisa donde Elena y los niños se refugiaban estaba protegida por un arco natural de granito, una característica geológica que el abuelo Castillo había aprovechado sabiamente al construir su refugio. El agua hirviente subió de nivel peligrosamente, lamiendo las botas de Elena, pero luego, tras la liberación masiva de presión hacia la superficie, comenzó a retroceder con un sonido de succión grotesco. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el goteo del agua y el lejano crepitar de la madera mojada arriba. Elena levantó la cabeza, tosiendo, sacudiéndose el polvo de piedra del cabello. «¿Niños?», susurró con la voz ronca. «Estamos bien, mamá», respondió Mateo, temblando pero ileso. Sofía lloraba en silencio, abrazada al bebé que milagrosamente parecía más confundido que asustado. Estaban vivos. La trampa del dragón había funcionado, pero a un costo terrible. La salida estaba bloqueada por toneladas de escombros humeantes. Estaban atrapados en la oscuridad, con el aire viciándose cada minuto y el nivel de oxígeno descendiendo. «Tenemos que salir», dijo Elena, poniéndose de pie con dificultad. Sus piernas le fallaban, pero su voluntad era de hierro. Encendió la linterna de manivela. El haz de luz recorrió la cueva. La escalera de mano había sido destruida por la caída de escombros. Miró hacia arriba, hacia el agujero por donde habían entrado. Estaba tapado por vigas carbonizadas y nieve que comenzaba a filtrarse, derritiéndose al contacto con el calor residual. Sin embargo, el abuelo Castillo, en su paranoia genial, no había dejado solo una entrada. Elena recordó los mapas que había visto brevemente en la caja de seguridad antes de que todo comenzara. Había una salida de emergencia, un túnel de ventilación que conectaba la cueva con el exterior, desembocando en algún lugar del bosque, diseñado para evacuar los gases tóxicos. «Busquen una rejilla», ordenó Elena moviendo la luz frenéticamente por las paredes. «Tiene que haber una rejilla de metal cerca del suelo». Los niños se unieron a la búsqueda, palpando las paredes frías y húmedas de la cueva. Fue la pequeña Sofía quien la encontró, oculta detrás de una pila de cajas de conservas antiguas. «¡Aquí!», gritó la niña. Elena corrió hacia allí.
La rejilla estaba oxidada, soldada por el tiempo. No tenían herramientas, la palanca se había perdido en el caos. Elena agarró los barrotes con sus manos desnudas, gritando de frustración y esfuerzo, tirando hasta sentir que sus músculos se desgarraban. Mateo se unió a ella, sumando su fuerza adolescente a la de su madre. ¡A la de 3! 1, 2, 3. Con un chirrido metálico agonizante, la rejilla cedió, cayendo al suelo con un estrépito. Un soplo de aire fresco y helado entró por el conducto, golpeando sus rostros como una bendición. El túnel era estrecho, oscuro, y olía a tierra mojada, pero era el camino a la vida. Mateo, tú vas primero. Empuja la mochila con los documentos y el diario delante de ti. Sofía, tú sigues a Mateo. Yo llevaré a Lucas, rápido. Se arrastraron por el conducto como gusanos, con la roca oprimiéndoles el pecho, luchando contra la claustrofobia. El túnel ascendía en una pendiente pronunciada. Elena podía escuchar su propio corazón martilleando contra la piedra. Lucas lloraba atado a su espalda con un trozo de sábana. «Resiste, mi amor, ya casi estamos», le susurraba, aunque sus propias fuerzas se desvanecían. Finalmente, Mateo llegó al final. Empujó una tapa de madera camuflada entre arbustos y nieve. La luz de la luna, ahora clara tras el paso de la tormenta, inundó el agujero. Salieron uno por uno, cayendo sobre la nieve blanda, tosiendo, sucios, pero libres. Estaban en el bosque, a unos 50 metros de donde había estado la cabaña. Elena se puso de pie y miró hacia atrás. La escena era dantesca. Del lugar donde había estado su hogar solo quedaba un cráter humeante rodeado de nieve ennegrecida. Las camionetas de los secuaces de Rogelio estaban volcadas o dañadas por la onda expansiva, y allí, cerca de los restos del porche, vio movimiento. 2 de los hombres de Rogelio, los que habían sobrevivido a la primera ráfaga de vapor, estaban ayudando a alguien a levantarse de la nieve. Era Rogelio. Estaba vivo, aunque en un estado lamentable. Su abrigo de piel estaba quemado, su rostro era una máscara de sangre y hollín, y cojeaba visiblemente. Pero estaba vivo, y sostenía una pistola en su mano temblorosa, apuntando a la nada, gritando con la demencia de quien lo ha perdido todo. «¡No pueden haber escapado!», aullaba Rogelio a la noche. «¡Búsquenlos! Quiero mi oro. Quiero verlos muertos». Elena sintió que el miedo desaparecía, reemplazado por una calma fría y letal. Tenía los documentos en la mochila de Mateo. Tenía la verdad. Pero Rogelio todavía tenía balas. Estaban expuestos en el linde del bosque. Si los veían, morirían allí mismo, a un paso de la victoria. «Al suelo», susurró a los niños, empujándolos detrás de un tronco caído. Rogelio giró la cabeza. Había escuchado algo, o simplemente su instinto de depredador le avisó. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en la línea de árboles donde ellos se escondían. Levantó el arma. «¡Ahí están!», gritó y disparó. La bala impactó en la corteza del tronco, a centímetros de la cabeza de Mateo. Las astillas volaron. «¡Corran!», gritó Elena levantando a Lucas. Pero correr en la nieve profunda con niños era imposible. No llegarían lejos. Rogelio y sus hombres, aunque heridos, comenzaron a avanzar hacia ellos, cojeando pero implacables, movidos por la sed de venganza. Elena se detuvo. No podía huir más. Había huido de su casa, de sus deudas, de su pasado. Ya no. Dejó a Lucas en brazos de Sofía, detrás de un árbol grueso. «No salgan pase lo que pase», ordenó. Luego hizo lo impensable. Salió de su escondite y caminó hacia la luz de la luna, hacia Rogelio, con las manos vacías levantadas, pero con la cabeza alta. «Aquí estoy, Rogelio», gritó, su voz resonando con una autoridad que detuvo a los hombres en seco. «Si quieres disparar, dispara a la madre, pero déjalos a ellos». Rogelio se detuvo a 10 metros de ella. Sonrió, una mueca grotesca entre labios partidos y dientes manchados de sangre. «¡Qué conmovedor!», dijo, jadeando. «La heroína hasta el final. No te preocupes, Elena. Te reunirás con Roberto pronto, y luego me ocuparé de tus bastardos». Levantó la pistola, apuntando directamente al pecho de Elena.
Su dedo se tensó en el gatillo. Elena no cerró los ojos. Lo miró fijamente, desafiante, sabiendo que había hecho todo lo posible. Justo en el instante en que el martillo del arma estaba a punto de caer, un sonido nuevo rompió la noche. No fue un disparo, fue el sonido de sirenas. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear en el camino de acceso, subiendo la montaña a toda velocidad. La policía. Alguien había visto el fuego desde el pueblo o escuchado la explosión. Rogelio se giró, distraído por un segundo, bajando el arma levemente. Elena vio su oportunidad, no para huir, sino para atacar. Con un grito de guerra se lanzó sobre su cuñado herido en la nieve, dispuesta a luchar cuerpo a cuerpo por la vida de sus hijos mientras la caballería llegaba, pero ¿llegarían a tiempo para evitar que Rogelio apretara el gatillo en el forcejeo? Un disparo sonó seco y definitivo, y ambos cayeron juntos en la nieve teñida de rojo. Hemos llegado al final del camino. La nieve está manchada de sangre y el destino de Elena pende de un hilo. Antes de escuchar cómo termina esta odisea de fuego y hielo, quiero invitarlos a dejar en los comentarios su teoría final. ¿Creen que el oro traerá la felicidad a Elena o será su maldición? Suscríbanse ahora para no perderse la próxima historia y prepárense para el desenlace. El estampido del disparo resonó en el valle como el chasquido de un látigo divino, silenciando momentáneamente el coro de sirenas que se acercaba. Elena sintió un calor repentino y agudo en su brazo izquierdo, seguido de un entumecimiento inmediato. La bala había rozado su piel, rasgando la tela de su abrigo, pero no había sido un golpe mortal. Sin embargo, el impacto físico la hizo tropezar, y ambos, viuda y verdugo, cayeron entrelazados sobre la nieve profunda, rodando en una danza macabra de extremidades y desesperación. Don Rogelio, debilitado por sus heridas previas y cegado por la locura, intentó alzar el arma una vez más. Su rostro estaba a centímetros del de Elena. Podía oler su aliento rancio y ver la oscuridad abismal en sus pupilas dilatadas. «Es mío», graznó Rogelio escupiendo sangre. «Todo es mío». Elena, movida por una fuerza que nacía del amor más puro hacia sus hijos, aferró la muñeca de su cuñado con ambas manos. No era una mujer entrenada en combate, pero era una madre acorralada. «¡Ya no!», gritó ella, golpeando la mano armada de Rogelio contra una roca oculta bajo la nieve. El arma salió despedida, perdiéndose en la oscuridad blanca. Rogelio soltó un aullido de frustración e intentó estrangular a Elena con sus manos desnudas, pero sus fuerzas se agotaron en ese instante. Un haz de luz cegadora los bañó a ambos. «¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Aléjese del hombre, señora!». Elena rodó hacia un lado, jadeando, levantando las manos temblorosas hacia las luces estroboscópicas de las patrullas que habían rodeado el perímetro del bosque. Rogelio quedó tendido boca arriba, riendo y llorando al mismo tiempo, derrotado no por la ley, sino por la voluntad inquebrantable de la mujer que él consideraba insignificante. Varios oficiales corrieron hacia ellos, armas en mano. Mientras un paramédico atendía la herida superficial en el brazo de Elena, ella solo tenía ojos para el árbol donde había escondido a sus hijos. «Mis hijos», suplicó. «Están allí». Un oficial joven, con el rostro lleno de compasión, fue hacia el escondite y salió segundos después cargando a Lucas, seguido por Mateo y Sofía. El reencuentro fue una explosión de llanto y alivio. Elena abrazó a sus 3 hijos con tal fuerza que parecía querer fusionarlos de nuevo con su propio cuerpo, asegurándose de que el frío y la maldad del mundo no pudieran volver a tocarlos jamás. Mientras tanto, la escena del crimen era un caos controlado. Los bomberos luchaban por contener los restos del incendio en el cráter donde una vez estuvo la cabaña, maravillados y aterrorizados por el vapor que aún emanaba de la tierra abierta. Don Rogelio fue esposado y arrastrado hacia una patrulla, gritando incoherencias sobre un dragón de vapor y una fortuna enterrada. Antes de que se lo llevaran, Elena se acercó a la patrulla. Mateo le alcanzó la mochila sucia y quemada que habían salvado de las profundidades. Elena sacó el diario del abuelo, aquel libro de cuero negro que había iniciado todo. «Rogelio», dijo Elena con una voz tranquila que cortó el aire gélido,
Buscabas oro, pero olvidaste leer la advertencia. El abuelo escribió que la montaña juzgaría al codicioso. Elena levantó el diario para que él lo viera a través de la ventanilla. Y tengo algo más, los documentos de las cuentas en el extranjero de Roberto, los que tú vaciaste antes de su accidente. Todo está aquí. No solo irás a prisión por intento de asesinato, cuñado. Irás a la cárcel por fraude, robo y malversación. Te quedarás sin nada, tal como intentaste dejarme a mí. La mirada de Rogelio se apagó. Por primera vez, el miedo real reemplazó a la arrogancia. La patrulla arrancó, llevándoselo lejos de la montaña, hacia un futuro frío y solitario entre rejas de hierro, muy lejos del calor del oro que tanto ansiaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de batallas legales y descubrimientos asombrosos. Con la evidencia recuperada de la cueva y el testimonio de los hombres de Rogelio, quienes confesaron todo a cambio de sentencias reducidas, la justicia fue rápida y contundente. Elena recuperó cada centavo que le había sido robado a su esposo, pero la verdadera fortuna no estaba en las cuentas bancarias. Cuando los geólogos y arqueólogos contratados por el Estado examinaron la propiedad, confirmaron lo imposible. La cueva no solo contenía los lingotes de oro del abuelo, una fortuna incalculable en sí misma, sino que el sistema geotérmico descubierto era una maravilla de la ingeniería, capaz de producir energía limpia y calor ilimitado. Elena, ahora una mujer rica y empoderada, tomó una decisión que sorprendió a todos. No vendió la propiedad, no huyó a la ciudad para olvidar. En cambio, decidió honrar el legado de supervivencia que la montaña le había ofrecido. Un año después, la nieve caía suavemente sobre la sierra, cubriendo los pinos con un manto de algodón blanco. Pero esta vez, el paisaje no era desolador. Donde antes se alzaba una cabaña podrida y helada, ahora se erigía una estructura magnífica de vidrio, piedra y madera tratada. La Residencia Fénix, como Elena la había bautizado, era un milagro arquitectónico. Diseñada para integrarse con la montaña, la casa no luchaba contra el frío, lo abrazaba. Grandes ventanales de triple panel permitían ver la tormenta exterior, mientras el interior se mantenía a una temperatura perfecta de 22 grados constantes, alimentada enteramente por el corazón volcánico del subsuelo. Elena caminaba descalza sobre el suelo de pizarra pulida de su sala de estar. Sentía el calor agradable bajo sus pies, un recordatorio constante de aquella noche de terror y triunfo. Ya no había agujeros peligrosos ni vapor mortal. El sistema había sido modernizado y asegurado, convirtiendo la furia de la tierra en el latido cálido del hogar. Se detuvo frente a la gran chimenea central, donde un fuego crepitaba alegremente, no por necesidad, sino por placer estético. Sobre la repisa descansaba una foto enmarcada de Roberto y el viejo diario del abuelo, ahora restaurado y protegido en una caja de cristal. «¡Mamá, mira esto!», gritó Lucas, ahora un niño de 3 años lleno de energía, corriendo hacia ella. Detrás de él venían Sofía y Mateo. Sofía ya no tenía esa mirada de miedo perpetuo. Sus mejillas estaban rosadas y saludables. Mateo, que había madurado años en aquella sola noche, ahora reía con la despreocupación propia de su adolescencia, sosteniendo una tableta donde diseñaba planos, inspirado por la ingeniería que les había salvado la vida. «La cena está lista», anunció Elena, sonriendo con una paz que le llegaba hasta el alma. Se sentaron juntos en una mesa larga de roble. No había latas de conservas frías ni miedo a que el gas se acabara. Había abundancia, risas y, sobre todo, seguridad. Después de la cena, Elena salió a la terraza cubierta. El suelo allí también estaba calefactado, derritiendo los copos de nieve al contacto. Miró hacia el bosque oscuro. A veces, en sus pesadillas, todavía veía los ojos de Rogelio o sentía el frío mortal en sus huesos, pero al despertar, el calor de su hogar le recordaba que ella había vencido. Pensó en el secreto que la había congelado la primera vez que miró al abismo. Aquel maniquí grotesco y el miedo a lo desconocido. Ahora entendía que el verdadero secreto no era el oro, ni el calor, ni las trampas. El secreto era la capacidad humana de resistir,
de convertir el infierno en paraíso cuando tienes a alguien por quien luchar. A lo lejos, en una prisión de máxima seguridad al otro lado del estado, se decía que don Rogelio se quejaba constantemente del frío en su celda, sin importar cuántas mantas le dieran. Era una justicia poética, un frío que venía de adentro, de un corazón vacío. Elena, en cambio, era la reina de su propio volcán, rodeada por el amor de sus hijos y la protección de la montaña. Ella levantó su taza de té caliente hacia el cielo nocturno, brindando en silencio por el abuelo Castillo y por Roberto. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por el fuego». Elena se dio la vuelta y regresó al interior, cerrando la puerta de cristal tras de sí. La tormenta podía rugir afuera todo lo que quisiera. Dentro, en la casa que la viuda construyó sobre el abismo, siempre sería verano. Y así termina la historia de la mujer que desafió al hielo y domó al fuego. Se dice que, si pasas cerca de esa montaña en las noches más crudas del invierno, no sentirás miedo. Sentirás una brisa cálida y extraña que baja por la ladera, con olor a azufre y a victoria, recordándote que incluso en la oscuridad más profunda y fría, siempre hay una llama esperando ser descubierta, si tienes el coraje de cavar lo suficientemente profundo.